Buenas tardes, buenas noches, amigos queridos. Estamos en el segundo programa de Motín Mental. Segundo programa con la Sayu, querida Sayu. ¿Qué tal, Jorge? El Vladi. ¿Cómo estás, Jorge? Y tenemos un invitado de lujo, Jorge Márquez, con quien vamos a estar conversando de temas que durante la semana han hecho boom. Este es un país definitivamente en el que uno nunca se aburre. Han pasado tantas cosas y tan rápido que nos va a faltar tela para cortar. Ah, caray. Vaya semana, una semana de conflicto y de una abrogación de un decreto que no nos esperábamos y no nos imaginábamos. Yo creo que ese es el tema principal, y es en las redes donde uno puede ver la temperatura de lo que está pasando. Y hay dos posturas. Unos dicen, el Rodrigo ha claudicado, ha perdido, y otros dicen, esta es una estrategia. Creo que yo estoy entre los últimos. ¿Qué es una estrategia? Quiero pensar que tienen algo de cabeza y han hecho esto. Es como cuando a un niño pequeño le dices, te voy a cortar tu recreo, no vas a ver televisión, no vas a hacer nada, pero quieres que el tipo estudie inglés. Bueno, yo creo que se comete un error al atribuir tantos, vamos a decirlo así, tanta capacidad a alguien que ha estado tan poco tiempo gobernando, ¿no? Son 2 meses y algunos días, y me parece que por lo que ha demostrado ahora, hay un nivel de estrategia, pero creo que su capacidad es, porque sería magistral, una verdadera mente maestra de la política. Me parece que el gobierno tiene muchos tecnócratas, gente con mucha experiencia en el ámbito nacional e internacional, tiene burócratas de escritorio, pero contactos con las organizaciones sociales que puedan permitirle tener una relación más fluida con las organizaciones sociales o con las bases. Creo que no tiene todavía. Así que yo, en la dicotomía que tú has puesto, yo me pondría en el primer grupo, que digamos, esto es más o menos el caos, ¿no es cierto? El origen primordial, no solamente de parte del gobierno. Hay bastante improvisación de parte del otro lado, lo estamos viendo ahora, eso lo vamos a ver, lo vamos a charlar. No es cierto que has acordado, me has traicionado, esa no era la idea, era que no pidas eso, desbloqueen, bloqueen, o sea, es todo un caos en ambos frentes. Entonces, bueno, podemos partir de esa reflexión. Antes de darle paso a nuestro invitado, a ver, entre si ganaron, perdieron, empataron, empate técnico, no lo sé, para mí perdieron, porque sí, creo que las organizaciones sociales han logrado ganarle la pulseta al gobierno haciendo los bloqueos. El gobierno tuvo que desdecirse, y es que ahí falló la estrategia desde mi punto de vista. Cuando el gobierno se muestra inflexible, implacable, diciendo no, nosotros no vamos a retroceder ni para tomar impulso, eso no es negociable, ya está generando una posición que desde mi punto de vista es poco estratégica. Un gobierno más bien siempre tiene que mostrarse abierto al diálogo, incluso si en el fondo no lo está. Puedes decir, ok, vamos a dialogar, vamos a hablar, por favor, cambiamos lo que ustedes quieran, y ahí puedes incluso marear la perdiz. Lo que Espinosa dijo al principio, ¿no es cierto? El decreto no está escrito en piedra. Sí. Eso era una buena entrada. Claro, ¿no? Voy a mantener esa idea. Pero no solamente Lupo, no solamente Espinosa, el propio presidente lo dijo. Esto no se va a abrogar, eso jamás vamos a hacer, y por una abrogación, eso queda como una obra de derrota. Pero yo les pregunto ahora, ¿existe en la historia de nuestro país luchas así importantes como esta? Sí. En las que el gobierno no haya cedido. En el 21060 no, digamos. Fue un plomazo 21060. Claro. Pero haya habido examen de sitio. Sí, y ha habido otro tipo de medidas, han exiliado dirigentes. En el 93 la capitalización, sí, y la privatización, ¿no? Claro. Ahí en los 90 hubo mucho conflicto, hubo igual, el magisterio salió a las calles, los campesinos, los mineros no tanto, porque los mineros estaban bastante desgastados después del 21060, pero sí que hubo muchas protestas. Para la nacionalización de los hidrocarburos no hubo tantas, pero el sector de la clase media alta sí protestó a través de memoriales, denuncias. Claro. Sí, pero yo creo que nunca el gobierno ha mantenido totalmente su postura. En este país siempre ha cedido un poquitito.
En este país difícilmente hay gobiernos hegemónicos, ni siquiera el Claro, del Evo ni ha siquiera, podido ni mantenerse. siquiera. Sí, los gobiernos aquí suelen ser débiles porque hay bastantes otros actores económicos y políticos que tienen mucho peso y que suelen doblarle el brazo. Y llámese mineros, llámese clase trabajadora o llámese élites como el agronegocio. El agronegocio en 2008 le dobló el brazo al Evo, hizo que pactaran con él y ahora gobiernan con él. Hasta los Pero discapacitados con el Evo, que era un sector pequeño, que no Claro, tenía recursos o sea, para movilizarse, utilizó muy bien su capital simbólico y se plantó muy bien contra Evo. Y no se ha dejado, ¿no? En su momento También no se dejaron. van al corazón porque También. la gente veía cómo los reprimían en la plaza. Eso es María, capital etcétera, simbólico etcétera. también. Ya, pero yo lo quiero escuchar Claro. al especialista. Ya. Ustedes ya los he escuchado mucho. Jorge, ¿ganaron, empataron, perdieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludarte, Sayuri, Vladi, Tocayo. Qué gusto estar aquí. El especialista, me siento Mauriño, así que vamos. A ver, para hablar de la abrogación de este decreto del 5503, tenemos que hacerle caso a nuestra historia, ¿no? Tenemos que rememorar todo aquello que alguna vez ha pasado. Y lo colocaba anoche en un post en redes, ¿no ve? El eterno retorno de René Zabaleta Mercado, la idea del poder dual en América Latina. Zabaleta, toda la vida Zabaleta, ¿por qué tanto les gusta? Porque digamos que era una especie de pitonizo que medio que le ha ido atinando a todo lo que es el conflicto social, especialmente en Bolivia. ¿Y qué implica esto de poder dual? Y esto nos debe llamar mucho la atención. Por un lado, estamos saliendo de un ciclo de una larga crisis de los partidos políticos y de la representación. Estos grupos movilizados como la COP, los movimientos sociales y demás, ¿quiénes los representan actualmente en el Parlamento? Es el pequeño grupo de androniquistas, es el PDC, Unidad Nacional. Hasta un punto, cierta Libre. parte del PDC podría haber sido los laristas, quizá. Que son unos cuantitos. No, Sí, porque están reclamando más bien que se abrogue el 5515. Sí, pero están de ese lado, ¿no? Laristas, la bancada de Andrónico, que no sé si no es de Andrónico, pero claro, del AP están del lado de las organizaciones Claro, sociales. ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes los representan? Y no les ha quedado más que hacer lo que mejor se sabe hacer en este país cuando no tiene representación política. Presionar desde la calle. Presionar desde la carretera y presionar como el grupo corporativo que eres. Y esto lo hemos visto en toda la década del 90, como lo hemos visto a principios del 2000, e incluso como ciertos grupos, como en el caso del Timnis, que también le doblaron el brazo a Evo Morales. Cuando están bien organizados y saben lo que están pidiendo, el gobierno termina cediendo. Y esto es básicamente lo que hemos visto. ¿Estaban bien organizados ahora? Mira, tenemos una COP que ha perdido mucho prestigio y que tiene que reinventarse. Ahora, reinventarse implica pensar. Y esto es medio difícil para los dirigentes de la COP, que incluso yo creo que han perdido hasta el sendero ideológico, ¿no? Si con suerte se acordarán quién es Juan Lechín, por mencionar un nombre por ahí. Entonces, lo que han aprovechado los de la COP es que el sector campesino, los sindicatos y las cooperativas agrarias han empezado a hacer los bloqueos de caminos. Y estos han sido los que han terminado de capitalizar el pedido de protesta como tal. Y el magisterio urbano, este grupo trotskista, que básicamente ha hablado de que este decreto estaba regalando los recursos naturales a las multinacionales. Que eso la COP en ningún momento lo tocó. La COP lo que quería era que vuelva la subvención de los hidrocarburos. Ahora, en este nuevo ciclo político es el fin de los maximalismos. Les pongo un ejemplo, el famoso grito de Carlos Mesa en el Chuquiago Marca, ¿no? O la cárcel o a la presidencia. No cumplió con ninguna de las dos, Sí. ¿no? Pero también esto es una muestra de que la polarización empieza a tocar con la realidad. Ya no estás en un escenario polarizado, ya no tienes un más hegemónico al cual tienes que golpear. Entonces puedes llegar a acuerdos y puedes sentarte. El problema es que siempre van a existir pequeñas cúpulas y grupos radicales. En ambos lados, por un lado de campesinos y por el otro lado de clase media, han perdido todos, ¿no? Por un lado perdió la COP y por el otro lado es una derrota del gobierno. Entonces, estos grupos de presión radicales, vamos a ver hasta dónde pueden ir con su mensaje. Y esto creo que hay que tenerlo muy claro. Para mí esto es un empate en tablas, en jugada de ajedrez, pero esto también implica que el gobierno va a tener el doble o el triple de trabajo para ver lo que va a ser la nueva política económica.
Aquí una pausa, antes de, vamos a, por turnos, ¿no? Ya les preguntaba, ahora le voy a preguntar yo, vos Jorge, le pregunta a tu tocayo luego. ¿Tú crees, Jorge, en tu experiencia, en tu lectura, en qué medida el tratamiento, la aprobación y si se puede la puesta en práctica de una ley antibloqueos podría cambiar la correlación de fuerzas? Porque mucha gente está diciendo eso, ¿no? La ley de antibloqueos ya, ¿no? Para evitar, digamos, que se dé un desenlace parecido al que se ha dado este fin de semana. En tu lectura, ¿va a tener peso? ¿Tendría peso, más o menos peso, una ley antibloqueos? El ser humano es un animal que vive de las esperanzas como tal. Me acuerdo en un almuerzo, y fue muy chistoso, y como estábamos entre politólogos, abogados y demás, nos matamos de risa cuando H.C. Mansilla decía que los derechos humanos es un invento liberal que absolutamente nadie respeta, pero hace que nos sintamos mejor. Posiblemente con esta ley se esté tratando de buscar aquello, pero la realidad fáctica siempre resulta que es diferente, ¿no? Porque para eso tienes que tener contentos a los aparatos que reprimen, que es la policía por un lado y que son las Fuerzas Armadas por el otro. Y por lo que hemos visto que pasa con generales, con comandantes y demás, es muy difícil pasar esa línea, exista o no exista ley, porque pueden ser procesados a futuro. Y eso también es otro de los retos que tiene que ver cómo los va a modificar el gobierno. Pero no existe ya una ley. A ver, a los bolivianos nos encanta hacer leyes para todo. Te tropiezas en la esquina, quieres hacer una ley para que no te tropieces en la esquina. Te caes del edificio, quieres una ley para que pongan algo en el edificio. Los rompemuelles son la mejor muestra de eso. Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Corruptísima república, plurimae Exactamente, en un mientras... país corrupto, mientras más leyes tengas, hay más. Entonces, yo creo que existen, no soy abogado, pero me imagino que existe una ley que diga no puedes taparle una carretera, las libres circulaciones, etcétera. Es solamente poner la ley a tu favor, porque lo demás es demagogia. Hacer una ley antibloqueos para dar gusto a los que en las redes te piden, o la gente que, como tú dices, la clase media, los que están tan polarizados, darles gusto y decirles, ya, les vamos a dar su ley antibloqueos, porque va a ser como la ONU, va a observar y no va a hacer nada. No, pero la Constitución te dice que tienes libre tránsito, ¿no? A partir de ahí... Por eso te digo, ¿no? Entonces, no sé si es necesaria una ley antibloqueos. La Constitución, ¿no? Y además eso va a meter más leña al fuego. Hay gente que le encanta vivir del bloqueo, que es darles gusto para que sigan jorobando. Yo me estaría quieto. No, la cosa es cómo aplicar esto en la realidad, ¿no? ¿Qué va a hacer la policía? Si la policía es rebasada, ¿qué van a hacer? Es que no es la policía, es la fiscalía y demás. ¿Quiénes tienen que actuar de oficio? Como ha actuado de oficio con este campesino que ha dicho que vamos a saquear, vamos a quemar las casas de los que no lo queden. Sí, pero es que el Estado tarde es como un elefante, ¿no? Se han debido ver o leer incluso las entrevistas que hay en el terremoto en México en la década de los 80 del siglo pasado. Era mejor, o sea, se organizaban mejor los vecinos y voluntarios, claro, que el Estado. El Estado era un elefante que tardaba en moverse para ir a dar ayuda. Entonces, eso también tenemos que comprender, independientemente que el aparato burocrático en Bolivia, a diferencia del resto de América Latina, es pequeño, pero igual es lerdo. Entonces, más allá de las buenas intenciones, la fotocopia de carne. Claro, ¿no? Sí. Y el folder amarillo es para que... Entonces, esto también hay que verlo. Puede sonar bien. ¿Cómo vas a aplicar eso? Aplicar algo que suena muy bien desde el Estado lleva su tiempo, porque eso también es parte de la cultura política y a lo que estás acostumbrado. Claro. ¿Cómo cambias eso? Eso no se cambia con una ley, no se cambia con una constitución. Son procesos sociales de esta informalidad, ¿no? De cómo vas ordenando la informalidad. Y esto tarda, debe llevar, por lo corto, ponle 50 años. Y a lo largo unos 300. Claro, no es una cosa de que hoy día sale esto y mañana se cumple. No. Nadie va a bloquear, todos van a respetar la ley solo porque está la ley antibloqueo. Y bloquea a todo el mundo, ¿no? La maquinaria pesada va y te bloquea el centro porque tienen que pagar de la alcaldía. Entonces ya es una costumbre, ya es casi habitual. Y el paseño se ha mal acostumbrado a esto. Pero eso les pasa por haber salido el 2008 con el Juan del Granado para gritar la sede no se mueve. Ahora aprendan. Seguro el Jorge ha ido. No. ¿No has ido? ¿Seguro? No he subido al Cabildo del Millón, me da mucha flojera. Oye, mi viejo era un paseño así de cepa. ¿Y vos has ido al Cabildo? No, porque él nos decía a nosotros, La Paz pierde mucho siendo capital.
Siempre ha perdido mucho. Inclusive desde el punto de vista, hablo desde años atrás, cuando todavía estaba vivo, antes del 2000. Desde el punto de vista económico, con los impuestos. La Paz pagaba un montón de impuestos y se repartía en el resto del país. Entonces, él amaba a su país, amaba a su departamento, La Paz, pero La Paz siempre perdía mucho. Claro, ¿Eso es que, cambiaría con un Estado federal? ¿No es cierto? Sí, O con el por traslado supuesto. de la sede. Pero me parece Es que que- este es un tema complejo para tratar. Pero es Al menos que- desde la iniciativa de La Paz, yo creo que despertaría mucha sensibilidad, Tú sabes- mucha No, lo resistencia. que Sí, pasa tú es sabes que- que él tenía la idea de que sea una itinerante, que vaya en cada departamento. Que ya había. Como Cada 10 años. en el Pero siglo las- XIX. Claro, había. Ya el había. camión de mi socio por todo lado. Sí, ¿no? Con los- Para que no se peleen entre sucrenses y paseños, Sí, pues. que la nueva capital sea en Punata, listo, ya ahí nos solucionamos problemas. Pero Buen Claro, apodo pero es que el aquí punto en- es ese, mientras los paseños sigan creyendo que somos grandes por ser sede de gobierno, Mm. no van a querer aceptar, porque temen perder el trabajo, pero no se dan cuenta También que La afecta en Paz, eso, ¿no? La Paz no nos va a afectar porque La Paz era grande desde el siglo Siempre, XVII. siempre. O ¿Por sea, qué? antes de Porque ser somos capital ya era comerciantes, grande. porque somos comerciantes Mm. y porque tenemos la coca y porque tenemos unas hinterlands buenísimas alrededor del lago, podemos comerciar con el Perú, solamente hay que normar económicamente, pero Yo creo que ese va a ser tema de otro programa. ¿no? Sí, yo quiero volver al tema con Jorge. Me ha gustado mucho su provocación. No sé en qué medida se pueda comparar el estado dual, el poder dual, pensado por Zabaleta. Es una categoría marxista, leninista, para la coyuntura del 71. Pero, ¿en qué medida estas organizaciones sociales, Jorge, en tu lectura, pueden formar un bloque o son un bloque en proceso de formación con todo lo que estamos viendo hoy? ¿En qué medida pueden actuar de manera orgánica o en qué medida todavía les falta mucho? No, han pasado 2 meses y en 2 meses ha hecho mucho el gobierno, directa o indirectamente, con sus aciertos o con sus errores, para reorganizar un enemigo no político institucional sino social. Al parecer, por lo menos un contendiente social muy fuerte. Pero ¿en qué medida lo que estamos viendo ahora, el magisterio, la COP, los campesinos, los ponchos rojos, tienen grandes diferencias entre sí? ¿Cómo lo ves tú? bueno, hasta la jura del presidente Paz Pereira, parecía que la COP se había convertido en un fantasma. Es más, estaban en problemas internos para ver quién iba a ser su nuevo secretario ejecutivo. Y básicamente el magisterio urbano de La Paz y ese bloque fuerte, que es del POR además, ¿no? Se oponía y decía que la COP durante mucho tiempo había dejado de ser independiente, que iba contra sus propios estatutos y que esto debería ser llevado a cabo por los trabajadores. Desde la creación de la COP hasta ahora, no han cambiado absolutamente nada. Siempre un minero tiene que estar dentro de lo que es la directiva. ¿Por qué? Porque se supone que son la vanguardia del proletariado y también son aquellos que representan a los trabajadores. El problema, cuando vemos los datos en frío, es que más del 80% de este país es altamente informal. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿A cuánta gente representa la COP? En realidad, ¿no? No. ¿A cuánta gente en realidad representa? ¿A cuánta gente en realidad representa? ¿No? ¿Quiénes son esos trabajadores y demás? Que ese es un tema que también se lo podría ver. Pero también hay que ver que como la COP estaba de capa caída, aprovecha el gobierno en sacar el decreto en que la COP no se puede estabilizar. Incluso el gobierno empieza a sacar datitos interesantes, ¿no? Ve de cuánto ganan con el fuero sindical y cuánto manejan las empresas mineras estatales en el tema de sueldos. Que han hablado de sueldos incluso de 50,000 bolivianos. O sea, belleza ser dirigente. Más tu fuero sindical, más uno de los dirigentes que dio una entrevista súper chistosa, que era pobre, que su salario no llegaba al mínimo nacional. Tremenda y había boda, tenido ¿no? el mega matrimonio de 4 días, 6 grupos. O sea, la realidad ha tenido un cierto choque, pero no lo han sabido explotar. No, porque yo creo que ayer en el mensaje que dio el presidente, de hecho, voy a bajar con las bases, y es porque ya tiene los datos de qué dirigentes ganan el cojonal de plata y quiénes están llenando los bolsillos a costa de todos nosotros. Y ojo que eso solamente en la mina, ¿no? Porque YPFB tiene otra cantidad de dirigentes que ganan muchísimo. Claro, más. y solamente en el tema de las minas. YPFB, Entonces, Entel. Pero ahora, ¿será posible hacer eso? ¿Será posible denunciar a los dirigentes, quitarles sus privilegios, viendo que le han doblado
doblado el brazo al gobierno. Aquí hay un comentario que me parece muy interesante. La COB, el MAS, le dobló el brazo a Rodrigo, dice. El Lara nunca se hubiera dejado. ¿Qué hubiera hecho el Lara siendo presidente? ¿Meter bala? No. Seguramente sacar un TikTok. Se hubiera hecho la víctima. Pero también, o sea, miren lo que me hacen. Hay que considerar una cosa, ¿no? Lara ha salido con un TikTok bastante fuerte. Le ha dicho, Rodrigo, esto es un preaviso de despido. Ojito. Entonces está vanagloriando y se está ganando la lucha de terceros. Y lo está haciendo, no sabemos si de manera inteligente, pero posiblemente la emoción lo ha llevado a sacar este mensaje. Y esto creo que nos trae otro tema que es interesante, que es la comunicación gubernamental. Antes de eso, a mí me pica lo que dijo Sayuri y lo que tú estás diciendo. ¿Tú crees entonces que el vicepresidente ha fracasado o ni siquiera ha intentado articularse con las movilizaciones? ¿No sabe cómo articularse con las movilizaciones? ¿El TikTok no es suficiente para articularse con la movilización social? El TikTok te mete en una burbuja, o sea, las redes te meten en una burbuja. Y el algoritmo te encierra en una burbuja y no te deja. Te encierra en ver tu más grupito allá de cuates. Algunos deben entrar a sus en vivo, lo deben insultar, otros lo deben aplaudir, pero esa no es la realidad. La realidad es más compleja. Y aquí hay un punto que es súper interesante en el tema del vicepresidente, cuando habla que en la policía los cambios no lo ha hecho el nuevo comandante. Cuando los cambios en materia de Estado y demás no son pues algo de 2 días, lleva un proceso. Y eso es lo que él no está entendiendo. ¿Cuáles son los procesos del Estado para llevar a cabo las cosas? Y claro, los teléfonos inteligentes, el TikTok y demás nos ha mal acostumbrado a tener todo inmediato. Y eso es algo que está en la cabeza del vicepresidente, pero no se conlleva con la realidad de manejar el Estado. Claro, además es que también ellos han prometido todo inmediatamente, ¿no? Rodrigo dijo, el 8, el día mismo que jure vamos a entrar con cisternas. Las promesas electorales de todos los candidatos han sido bien inmediatistas y exageradas. Y yo les dije, el que gane después va a tener que pagar las consecuencias. Y ahí va eso que tú dices, querido Jorge. ¿Por qué el aparato comunicacional del gobierno no es capaz de llegar a la gente? ¿Qué ha pasado con este Rodrigo que bajaba, hablaba con la gente, que la causa de su victoria fue precisamente esa, que a diferencia del Tuto y otros, no estaba en las redes, no estaba en las nubes, iba, hablaba con la gente, iba a los pueblos? ¿Qué pasó? ¿Se anquilosó? ¿Buscó mal equipo? Es que hay una gran diferencia entre lo que es campaña y el trabajo que realizó el presidente, ¿no? Porque le metió casi 5 años de campaña en territorio. O sea, fue a recorrer la mayor cantidad de municipios y comunidades de este país para que la gente lo vea, para ser un tipo cercano y para escuchar a la gente. Por ejemplo, ningún otro candidato ha tenido esa posibilidad. Tuto Quiroga, por ejemplo, le ha sido muy difícil entrar en áreas rurales en el occidente. Muy, muy difícil. A lo último entró, ¿no? A la que ha intentado al Chapare, incluso sí. Dentro del manejo comunicacional de campaña, hay algo que a mí me fascinó. Cuando el presidente te hablaba de don Benjamín y te contaba quién era y por quién había votado y qué sentía. En la segunda vuelta eso tuvo tanto efecto que Tuto Quiroga salió con algo similar y dijo, yo he conocido en el lago Titicaca a doña Irma. Y la famosa, sí. ¿No? Entonces, claro, había un discurso que estaba pegando, pero la diferencia era que llegaba. Cuando eres presidente, tienes 50,000 cosas que hacer. Claro, ya no estás al cargo de tu comunicación, ¿no? Tienes 50,000 cosas que hacer. Y obviamente, lo primero que hemos visto es que se ha cambiado la imagen del Estado, se ha vuelto al escudo, al rojo, amarillo y verde. Lo que tenía cierto impacto, ha tenido cierto mensaje y creo que ha sido recibido hasta cierta manera con diferencia con ciertos sectores, con aceptación por otros y con indignación de otros. O sea, ha sido, pero algo notorio, pisar, ¿no? Y hacerse notar. El regreso a los trajes y corbatas, muy poca gente se ha quejado y ha dicho, ya no hay ponchos, ya no hay sombreros, seguramente... la gente que da los disfraces para entrarse en la Los Andes del decir, y ahora ya no van a venir para el 22 de enero, para el 6 de agosto, ¿no? Que es muy posible. Pero esos cambios fueron interesantes. ¿Por qué? Porque le estaban dando una nueva uniformidad al tema estatal, ¿no? Ya un ciclo se había terminado y comenzaba uno nuevo, y estamos viendo que se utilizan los blazeritos, algunos usan corbata, otros no, pero hay varias cosas. Entonces, la comunicación es importante, pero
Una cosa es la campaña, una cosa son los Totalmente, cambios del principio, y totalmente. otro es ya adentrándonos al decreto. Y aquí tengo un punteíto que creo que nos va a ayudar a entender esto, porque tenemos una dirección estratégica de comunicación, ¿no? Sí. Y tenemos una portavoz que deberían de jugar un papel importante, pero yo no he visto ningún tipo de coordinación. Sí, Porque comunicacionalmente podían haber ganado solamente informando qué decía el montón. decreto. Sobre la defensa del decreto, el ministro que ha comunicado de la manera más brillante posible, que lo aplaudo y me saco el sombrero, es el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que ha explicado el tema de la subvención en todos los medios de comunicación y colocándolo en términos sencillos y fáciles. y redes. ¿Qué tal va las redes? Porque los medios tradicionales siguen siendo importantes, pero las redes, los medios alternativos, nosotros ahorita estamos transmitiendo por TikTok, este es un medio no tradicional Sí. transmedia, entonces, ¿cómo evalúas y qué tal ha sido ahí su penetración? Es que Gobierno? ahí tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué se tenía planificado desde la vocería y desde la dirección de comunicación para defender el decreto 5503? ¿Cómo lo iban a vender? ¿Cómo iban a convencer a la gente? Cuando ya empezó a hacer aguas, la clase media de La Paz se empezó a organizar y dijeron, vamos a hacer una contramarcha contra la marcha de la COP. O sea, los bolivianos a veces somos altamente creativos, ¿no? Vamos a ocasionar un problema similar. Bloqueos para que no haya bloqueos. Claro, exactamente, ¿verdad? Contra el problema que se nos viene. Entonces, tenemos algún tipo de salidas que son bastante interesantes y divertidas. Hablando de los ternitos, mira ese meme. A ver, vean ese, ahí el de la foto de arriba que se está mostrando es cuando los Cuando dieron el decreto. Cuando dieron el decreto. ¿no? Vean, independientemente de la vestimenta, en las dos imágenes se ve la correlación de la precedencia. Es decir, en la primera está el presidente, a su lado izquierdo, como te lo explican todos los manuales, el ministro más importante, que es el canciller. Y a su lado derecho, quien le sigue en la presidencia, el ministro de la presidencia. En la imagen de abajo, medio que parece que se va rompiendo el esquema, ¿no? No sabemos, por ejemplo, no se lo ve al canciller, seguramente No está, ¿no? No está, pero parece más algo tomado de emergencia o para, no sé. Claro, tratar de es que ha sido mostrar. en domingo, dicen muchos. ¿no? Claro, Dicen, sí, el domingo no te vas a tienes que poner estar tus con tu perro. pinchas. No sé, habría que preguntarle al rey de España si en domingo está o no en pilchas y va a salir en los medios. Sí, pero el rey de España no es boliviano, pues. Pero Aquí es diferente, los domingos siempre estamos más Es- light, es parte de pero la puede jefatura de ser, Estado, pero ¿no? puede ser una estrategia para mostrarse más accesibles, es cierto. Podría ser. Un detalle. Hablando de corbatas, ponchos, de simbología, de performance. ¿Tú crees, Jorge, que más allá de los que se hacen a los indígenas, dado que el Estado plurinacional le abrió puertas, ¿no?, a ese tipo de comportamiento, que alguien haga una performance para fines más laborales que verdaderamente identitarios? Pero al margen de todo eso, que es una práctica común todavía, ¿tú crees que el gobierno de paz necesita base social? No solamente como apoyo electoral, no solamente como apoyo político, sino necesita hacer una alianza con sectores sociales. No se ha notado en este conflicto lo huérfano que es de apoyo social. Hay gente apoyando en las redes, hay gente que apoya en las calles, defendiendo sus negocios ante los saqueos, ante las combinatorias de bloqueos, pero el gobierno se ha visto, en mi lectura, carente de todo apoyo social verdadero, lo que llamaríamos orgánico. ¿Tú crees que debería establecer alianzas con alguna organización o con cuáles, si tu respuesta es que sí? Bueno, no solamente sería el caso del gobierno central, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis de representatividad. Entonces, incluso en las subnacionales, el que vaya a ganar va a tener este mismo tipo de conflicto. No lo va a poder modificar. Ahora hablaban del capitalismo para todos. Y creo que tiene que volver a englobar en esa idea, ¿no? O sea, o ganamos todos o ganan unos pocos. ¿Hacia dónde van dirigidas mis políticas? Porque claro, este nuevo decreto, que es el 5516, ¿qué tiene?
Tiene el levantamiento de la subvención de los hidrocarburos, el incremento del salario mínimo, el incremento de la renta de dignidad, los bonos para evitar el impacto económico y el diferimiento de créditos. ¿Qué hacemos con el tema tributario? Y esto nos abre otro escenario. ¿Lo van a hacer por decreto o lo van a hacer institucionalmente como Estado? O sea, va a tener que trabajar la Asamblea Legislativa, sus comisiones y sus comités con los ministerios correspondientes. Porque para hacer lo que se quería hacer con este decreto, que era el fast track y demás, hay que hacer reformas, ¿no? Que es una reforma no plena, sino de la Constitución, una pequeña reforma a la Constitución, y tienes que empezar a reformar tu código tributario. La ley de inversiones también, ¿no? La ley de inversiones, ajá, tu código aduanero. ¿Qué va a pasar con los aranceles que estaban en cero? ¿Van a volver a lo que estaban después de que se ha abrogado el 5503, por ejemplo, ¿no ven? Y hay que ver el código civil, los famosos códigos Banzer, que ahora pueden ser los códigos Rodrigo. O sea, la tarea es amplia. Y esto, el decreto quería verlo y tocarlo para ver cómo se iba a trabajar. Yo tenía la esperanza que como el decreto ya estaba lanzado, ya habían equipos de trabajo viendo la modificación de la normativa. Pero con este retroceso, dices, ok, hay mucho trabajo, muchachos, pónganse las pilas. Ahora, probablemente eso podría reforzar la teoría del Jorge, de que todo lo que han lanzado era simplemente una bomba de humo para que la gente proteste contra lo que se ha dicho, porque son muchos artículos. La idea para estos programas era analizar artículo por artículo con especialistas, pero miren, ahora que se ha abrogado, ya no. Pero entonces, ¿no será eso? ¿No será realmente que es una cortina de humo con muchos artículos, pero que se lanzaron para ocultar el hecho de que se al iba a final de levantar? cuentas la punta de la cabeza de lanza era no quitar la subvención, o sea, quitar la subvención, que se ponga a precios internacionales. Todo el mundo, cuando ha salido este decreto, eso era lo que tenía en cabeza, ¿no? Por eso al principio la COP y las demás organizaciones han ido a pelear por eso, porque el gobierno hambreador, nos están matando de hambre, todo ha subido de precio, todo estaba enfocado a la gasolina. Ahora, cuando el gobierno ha cedido, sigue el decreto ahí, sigue la gasolina con el mismo precio, ya no hay subvención, todo está igual. Sí, pero ahí hay otros impactos, como el caso de Tariquía o Tariquia, ¿no? Que se llaman las subnacionales, porque estamos a nada de una nueva elección de autoridades para gobernaciones y alcaldes el 22 de marzo. Y Tariquía volvió a explotar con el tema de Petrobras, de la gente, que es una reserva natural. Entonces, ya independientemente de que la ciudad de La Paz estaba cercada, y es más, ¿no? Estratégicamente podría decir que la COP ha leído a Sun Tzu, porque una cosa es negociar en la Casa Grande del Pueblo y otra cosa es llevarlos al alto a los de la Federación Tupac Katari, y es entren papitos, pero de aquí no salen hasta que firmemos acuerdo. Es más, comunicacionalmente un error que yo lo he visto garrafal y he dicho cuando salieron varios ministros y dijeron ya tenemos un preacuerdo. Claro que después se cayó el preacuerdo y todo eso, ¿no? Pero nunca lo dices hasta que termines de firmar absolutamente todo, pero es como tener un preembarazo. ¿Estás o no estás? Creo que estoy embarazado. ¿Eso ha sido deliberado entonces para quebrar o apresurar más bien al bloque opositor social, lo podemos llamar así? No quiero utilizar bloque nacional popular porque creo que eso ya no es aplicable ahora. Yo creo que era una forma de tranquilizar a la gente y decirles que las protestas esperen un poquitito, iban a bajar. Y están pero cayendo. Al momento que dicen hemos llegado a un preacuerdo, lo que te han dicho es no hemos llegado a nada, esperamos que mañana Dios y la Virgen nos iluminen y terminemos firmando un documento. Obviamente, seguramente mucha gente respiró y dijo, pucha, ya hay preacuerdo. Cuando el otro día sale la COVID y dice, no hay absolutamente nada. Claro. Lo único que han hecho es meter gasolina a quienes estaban esperando por la gasolina y han dicho, no señores, estos aquí no se van a hacer la burla de nosotros. O sea, sí, fuimos timados más o menos. Exacto, y eso tiene que ver no solamente con la negociación que ha habido, sino también con la comunicación que se quería dar. Y ese puede haber sido un error, porque si no cometían esto y decían que el diálogo continúa y que mañana posible o probablemente
se iba a dar una noticia conjunta al país, era otra cosa. Hay avances, hay que Claro, decirlo, ¿cierto? porque ya no los amarrabas a los de la COP y decirles que ya hay preacuerdo. Ujú. Cuando les fueron a preguntar a los de la COP, ni ellos No, sabían se negó. que habían preacordado. Claro, y por eso es que cuando sale de la reunión Argollo, los ponchos rojos le arrojan un... Un ladrillo, creo que No, era un adoquín. Pero eso ha sido al final, eso ha sido Claro, ayer. al final. ¿no? Ayer. Claro, pero lo que yo digo es que después de todo la COP parece que ha perdido la pulseta con respecto a la CSUCB y a los maestros. Y que porque eso hay que hacerlo notar. No se trata solamente de una lucha político-social, que es cierto que Bolivia tiene el trauma de que cuando se habla de recursos naturales, salen y nos van a vender los recursos naturales, van a regalar Bolivia. Esa es la magia del nacionalismo revolucionario, ¿no? No es mucha magia. Tenemos eso, mentalidad del 52 Sí. en el siglo XXI. Se ha reforzado Y mucho no en sale. los 90 Sí, esta mentalidad. Sí, sí, porque además tenemos ese trauma de la capitalización De y todas la esas privatización que se hizo muy mal. Pero también hay una pulseta al interior de las así llamadas organizaciones sociales. La COP versus los campesinos, versus los maestros, versus cualquier otro sujeto político, actor político que quiera ser parte de la toma de decisiones. Y creo que ahí ganaron, porque ahora el gobierno no va a poder dar paso sin consultar a los campesinos, a los maestros, etcétera, etcétera. Y ahí es como que ponerte un collar y darle... Por el eso yo guato digo que ha al- sido una derrota, ¿no? No una derrota catastrófica, pero No una sé, derrota. capaz un empate catastrófico. No les hace ruido, además, más allá de la urgencia económica que teníamos de quitar la subvención y demás. El gobierno, cuando a la semana o 2 semanas de haber entrado al gobierno, perdón la redundancia, nos ha dicho que iba a lanzar los paquetes y se iba a poner las pilas, etcétera, etcétera, en marzo. Así, todos fuimos engañados. Ah. Pensamos que íbamos Nos han a dicho que pasar... pero faltando unos días para la Navidad, ¡pum!, Sí. nos ha caído con el sablazo. Entonces, por eso es que yo quiero pensar, no es que sea fan de mi teoría, pero quiero pensar que hay algo de estrategia ahí. Lo mismo que dices que nos han metido ahí 1.000.000 de decretitos en el decreto 5503, cuando al final la principal parte del decreto, que era quitar la subvención, arreglar la parte económica dentro de lo que se puede, está ahí. Habrá que ver cuáles son las reacciones de la opinión publicada, ¿no? Y qué Tenemos dicen las memes. burbujas. Y qué dicen las burbujas como tal. Le escuché a Maleapando, a Gonzalo Derrota. Rivera, Derrota. a Carlos Valverde, Derrota. que son lo que evidentemente dice Vlade, ¿no? Sí. Cuando también, y eso seguramente también responde a la mentalidad cortoplacista que solemos tener. No vemos las cosas a largo plazo, no creemos que es un partido de fútbol de 90 minutos Exactamente. y tenemos que ganar, y si no ganamos, ya está, ¿no? Le va como al Bolívar en su centenario. Porque del otro lado lo están viendo como una derrota engaño, ¿no? No lo están viendo como una victoria. Sí. Eso es interesante. Anoche hubo mucho conflicto con los ponchos rojos porque... Ellos creen que han sido engañados, gran parte de la lo grave gente. es que salieron a desquitarse con la población. Por eso quieren Empezaron como a socialismo, saquear lo que- negocios, le han hecho caer a una señora del minibús, han arrojado piedras, o sea, fue como una catarsis de decir, pucha, pues yo lo interpretaba más bien como la toma de botín que suele suceder cuando vence alguna facción Claro, en alguna no, ocasión. pero Sí. ahora, toda esa rabia y esa bronca tienen que saber estimularla para la elección de la gobernación, porque alguien tiene que ganar. Santos Quispe. Falta para la gobernación. Estamos en enero. Son en marzo las elecciones. Pero ya están Pero ganando, ya, yo ya, creo, ¿no? ya hay candidatos, ahorita sí. ya Ahorita- va a haber campaña. Ay, pero- madre mía, eso es lo más grave. Ahorita Se lo hace urgente, campaña pero en está base a los quitando... saqueos. 19 candidatos A la gobernación y a la 19 alcaldía. a la alcaldía de La Paz. ¿A la del Alto cuántos son? 19 también. 19. Pero ¿se acuerdan cuando hemos vuelto a la democracia? Eran igual. Los candidatos a presidente, el 85, si mal no recuerdo. 19, Eran 19 por ahí la 18 cantidad candidatos. de candidatos. O sea, Había varias fracciones del MNR. lo que pasa es que son gobiernos tan malos, cualquiera cree que tiene el derecho o la potestad o la inteligencia de poder... Que es un seguir espacio cargo, vacío. ¿no? Claro, ¿no? No es Morena deja un espacio vacío en el Alto, el MAS deja un espacio vacío en el país. Se dejan espacios vacíos. Antes de cambiar de tema, algunas preguntas. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos que ver cómo el gobierno va a colocar en el imaginario la idea de la nueva política económica.
va a ser por decreto, va a ser trabajando con el legislativo. ¿Tú crees que tenga en el legislativo opción de que llegar a buenos acuerdos? Es que independientemente de llegar con el legislativo, también vamos a ver cuál es la fuerza que tiene la COP y los movimientos sociales. Porque lo que era un acuerdo de 2, ahora se ha convertido en un acuerdo de 3. No dirige el bloque. No dirige el bloque opositor. Entonces, ahí vas a tener que seguramente negociar, ver y demás. Y la asamblea es un espacio muy difícil, no es como antes. La asamblea está cada quien por su lado. Como con Arce, digamos, no hay ahí había bloques todavía más claros. Claro, ahora no veo yo contras, líderes. Ahora, ahí, es que no veo. ese es el problema de la crisis Pero ahí del puede sistema pescar, de partidos. Claro, y además ese es el problema de que el vicepresidente sea de oposición, ¿no? Porque el vicepresidente podría ordenar esta situación, podría pedirles, por favor, voten, aunque sea por No, conciencia. si fuera opositor real, renunciaría pues, a su sueldo. No, dice que desde adentro es mejor. Pero puede pescar en ese río revuelto el gobierno. Pero podría haber. Ahora, hay que ver las capacidades de negociar que tenga el vicepresidente. Hay Yo creo que el vicepresidente hay es adorno. capacidades de negociar. Es que ese básicamente va a ser su trabajo si él quiere ganar. Pero ahora lo que era una negociación de 2 se ha vuelto en una negociación de 3. Entonces, de 3 o más, porque Ah, además... amor, claro, de 3 o más. Uy, 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 uy. Pero están obligados a entenderse y a llegar a puntos medios con los cuales podamos avanzar. O sea, ya estamos en crisis, en una crisis de despilfarro y demás. No podemos seguir así. Ya hemos dicho ya que levanten la subvención, ya todo el mundo ha dicho sí, ya que se Sí, levante. todo el mundo ha aceptado. ¿Por qué? Porque al final no es que han explotado los precios y se han ido al cielo, Por fortuna. pero y por ahora. están en los mercados, ¿no? Puedo llenar, puedo irme de viaje, puedo dar mis servicios y demás. Ahora, yo creo que el gobierno tiene una salida muy interesante y que la venden muy poco, el turismo. Pero y el ministerio que tiene. No, a ver, Sayuri. give me a break. Yo, ¿Cómo pues no. turismo? Yo he trabajado con mis amigos de la mesa ejecutiva del turismo. No me la vas a vender. El proyecto querido Jorge. que se ha entregado te está hablando de traer como mínimo al país 3,000 millones de dólares en turismo y creación de 300,000 empleos. Di- Con los bloqueos de caminos. Pues con a ver, los- Jorge, pero- ¿cómo los han de sacado a los Copacabana, turistas claro, de Uyuni? sí, exacto. Y eso Has se va a hecho lograr. escapar ¿Qué vas a muchos, hacer? pero- ¿Cómo vas a garantizar Es que a los eso turistas es seguridad? Pero eso es política de Estado. El Estado tiene que ver y decir, oigan muchachos, ganamos todos. Pero ¿y Porque tú crees que los turi- ponchos rojos van a escuchar? Van a ir a chicotear a todos. Lo que él O sea, dice, no, lo que- ya no, sé, no ¿sabes cómo necesariamente. funcionaría, Jorge? Es que venderemos hay el turismo de esta comunidades manera. también Mira, que venderemos venden el turismo de esta que manera. viven del Venga, turismo. hágase chicotear con ponchos rojos. Turismo hágase aventura podría perseguir, ser, no es que tan le mal. roben su Que le maleta, que le pernocte apedreen en el lo- camino. Pues, si vienen Y a camine una a ruta pie. de la muerte, digamos, eso ¿saben qué? se puede aplicar. Chicos, pero esto es parte de una política de Estado. Y luego que lo y saquen es de de una Uyuni gran rogando. oportunidad. O sea, ha habido un avance muy interesante cuando se han sacado las visas a gringos, israelíes y compañía para que puedan entrar al país. Y aparte, es un mito que viene el rebalse de Cusco. Llegar a Bolivia es caro. Y en Europa la gente que tiene plata llega a este país. Claro, pero es que la gente que tiene plata, ¿dónde Pero se son va muy pocos. a quedar? Y es muy conflictivo. Y es un periodo A de ver, cambios. yo eso- Va eso a haber lo más veo más- conflictos. hay que- Eso hay es que- Va a haber como muchos para- más Hay conflictos. que ver. Eso es Lo que, Pero lo eso que es el una Jorge política dice de es Estado ideal. que es- Ojalá sea que una es política de interesante. Porque Estado. Si son- fuéramos Uruguay, sería ideal. Pero somos Sí, Bolivia. no, es Pero- que el en un problema periodo es de que- transformación. Es lo que yo quería contar. Este decreto y los próximos que van a seguir son un intento de hacer una reforma estructural del Estado. Inconstitucional, ilegal, pero creo que en la historia política de nuestro país coherente. Aquí los grandes cambios se han hecho vía decreto, no vía ley ni vía constitución. O Me parece más revoluciones. plausible. O revoluciones. Si para ganar plata más que el turismo, es más plausible aprobar la legalidad de la harina de Tambaqui, más que el turismo. Porque para mí el turismo, así, lo siento amigos, no ahora, no en este momento, probablemente no en esta vida, porque es cierto, Uyuni es una joya que todo mundo quiere visitar, es un lugar único, pero yo he trabajado en turismo muchos años, yo soy turista del mundo, ningún turista va a querer venir aquí con el peligro de da mucha quedarse. pena. Es verdad. Es que Da mucha pena. ese es el Varado trabajo fuerte de en el que que tiene que algo- trabajar el Y Estado. lo que él dice, política de Estado, pero ¿sabes qué pasa? Como casi todo la estructura del Estado boliviano, se tiene que hacer las cosas, tienes que destruir todo y volver a empezar.
Yo no creo que esa puedes. es una mala costumbre, ¿no? Nunca nos Es quedamos que nunca con lo las hemos cosas hecho. que Nunca lo hemos funcionan. hecho. Yo te hablo, por ejemplo, te voy a hablar desde el punto de vista de la salud. Todos los gobiernos que han entrado desde el 52 han ido parchando. Tenemos leyes desde la época del 50, Del 71. desde la época Del del primer Banzer, gobierno desde el Banzer. cierto. Mm. Son leyes en cuanto a salud que nunca hemos hecho en Bolivia una buena reestructuración. A veces decimos que si vas a construir algo tienes que... Y en el caso del turismo yo estoy convencido que es así porque, como dice la Sayuri, no en esta vida, si quieres hacer bien las cosas, tienes que empezar desde cero, replantearlo, porque es verdad, no es un mito lo que sea rebalse del Cusco, Sí. pero la cantidad de turistas que vienen, comparativamente hablando, a Bolivia solamente, al Cusco, a la Argentina, a Chile no tiene gran cosa que mostrar comparado con nosotros. Pero Eso es la verdad. cantidad de turistas que van a solo a ver los viñedos, Viña del Mar y demás, son 10 veces más de lo que vienen a Bolivia. Y es que no Sí, hay una política. Es de que Estado. no hay una política de Estado. Y esto creo que lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Y este es el desafío no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. O sea, el Legislativo tiene que reconocer cuál es su papel y no solo salir a declarar y a veces decir macana y media, pelearse, gritarse, dormirse. Es más, en el tema subnacional de la Gobernación de La Paz, la Asamblea Legislativa Departamental tiene una tarea que hasta el día de hoy no la ha hecho. La Paz no tiene estatuto autonómico, por ejemplo. Ahí está, mira. Y no he escuchado a ningún asambleísta departamental actual decir, pero así, alguito sobre el tema o al gobernador. Entonces, hay harto para hacer. Todavía falta, ¿no? ¿Qué les recomendaríamos a los muchachos del gobierno? Bueno, ya se les dijo, ¿no? Tengan un mejor equipo de Yo creo que es comunicación. vital eso, ¿no? Construir una Súper política de importante. comunicación, dotarse de profesionales en comunicación, pero sobre todo ¿Cómo les cae el Adorni? Acercarse. A mí me encanta Adorni. Es un capo, me Adorni. encanta. Sí, una Es un Adorni capo, hay que traer. necesitamos un Adorni, ¿no? Una Adorni. Mira, en la Dirección Estratégica de Comunicación hay profesionales en comunicación que han estado en diversos medios. Ahora hay que ver los egos de las autoridades también, porque pueden que hagan su trabajo y las autoridades digan, no papito, tranquilo, ¿no? Porque una cosa es comunicar y otra cosa hacer ruido como así vanarias, digamos, ¿no? Entonces hay que saber llegar al punto medio de lo que se necesita. Las Y la estrategias comunicación es muy son importante, vitales. considerando de que tienen que aplicar una nueva política económica para hacer realidad este cambio de ciclo político. Si no, ahí van a tener hay una grandes teoría que problemas. dice que se ha creado Hollywood justamente para convencer al mundo de que Estados Unidos eran los buenitos. O Cinecittà en Italia, ¿no? Es- Con la idea de Mussolini, Es su de aparato manejar de los medios. difusión ideológica, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces hay que ver eso, hay que ver eso. O sea, no podemos crear Hollywood, pero en 2 meses. No, pero ya tenemos un letrero, entonces Tenemos- ya es un avance. Bollywood. Chicos, vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Muy bien. Ya, perfecto. ¿O tienen alguna acotación sobre el tema? No, hay mucho Ah, que hablar sí. sobre el tema, pero lo No vamos se a ir puede hablar hablando la mucho, siguiente pero semana. Yo quisiera Este un drama. ultimito, el BID. Yo creo que también el gobierno se ha apurado para poder resolver los problemas, porque no sé si ustedes lo sepan, queridos amigos, pero esta semana Llega, ¿no? tenemos la El visita. BID. Mañana van a empezar a trabajar los funcionarios del BID, que según Rodrigo van a traer miles de millones de dólares. No es verdad que sea tanto, pero Rodrigo es chapaco, los chapacos siempre tienden a exagerar, pero sí es mucha plata de la que se está hablando y es una plata con la que se podría contar para seguramente hacer algún tipo de cambio. No estoy segura si se logre, porque por lo que sé, una de las exigencias del BID era precisamente la ley del fast track, que ahora se ha puesto en hiato a partir de la abrogación de la ley. Pero bueno, algo se logrará, ¿no? Pero ahí se va a mover un poquito más. Yo no sé a qué acuerdos se llegarán. El BID ha estado prestándole atención a Bolivia desde ya hace bastante tiempo, pero hay que ver, ¿no? Ya ahí Rodrigo también lo prometió, va a haber empleos y todo, pero ay, las promesas. Es un tema de, por un lado, de imagen, porque había que cortar esto, porque si no, qué papelón, que llegue la gente. En pleno Ay, bloqueo, que ¿no? lo En pleno saquen. bloqueo. Y Pero demás. todavía no ha cerrado totalmente. Hay que ver qué pasa con el ampliado de la COP. Hay que ver si quieren retroceder. Creo que va a ser muy difícil, pero no imposible que lo hagan. Están, me parece, tratando de no quedar tan mal, no ante el gobierno,
sino ante el bloque que ellos han conformado de manera tan difícil y que no les es leal. La COP no está conduciendo este bloque. No. Pero ha Nunca la firmado, perdemos. ha aparecido como el gran victorioso, ¿no? Sí, Creo pero que ya ese le han es- chicoteado al Argollo y esta mañana estaba un Pero poco por eso está asustado. reculando, por eso está cambiando ya de posición y está buscando una excusa que el gobierno no nos ha llamado. Pero veremos cómo evoluciona el conflicto. Hay que ver cómo se venden y los equipos de comunicación, tanto. Yo de creo la que COP es vital eso, como la del comunicación gobierno. tiene Pero que aquí, empezar a actuar. a ver, las crisis se las ganan comunicando, como la pandemia. Sí. ¿Cómo le ganas una pandemia? Comunicando. O sea, el dióxido de cloro, si usted lo ha tomado, señor, señora, joven, caballero, no sirve. ¿eh? Lo que ha hecho es envenenarse. Ya sé, deberíamos contratarla a la Carla Rebollo para que haga publicidad para el gobierno. Sí, porque ella ha logrado vender dióxido de cloro a todo el mundo. A todo el mundo. Hasta ahora hay gente que dice el dióxido de cloro me ha salvado la vida. Lo que es que ahí también ha jugado en esto que se llama estupidez. No, es que en momentos La de estupidez crisis. de la gente y o sea, no hay peor combinación que ignorancia, estupidez y miedo. No sé, en momentos de crisis la gente espera mucho y se va a colgar de lo que parece que los puede salvar a muy corto plazo. Sí. Eso ha sido lo del dióxido de cloro. Y eso ha sido la victoria de Rodrigo Paz. ¿Ah? Y puede ser eso ¿Podríamos también. decir que Rodrigo Paz era el dióxido de cloro de las elecciones de 2025? No creo. Yo creo Porque que no ahí- es un fraude, digamos. No, yo creo que ahí Rodrigo Paz ha tenido, y seguramente ha debido conocer la obra de Joan Prats, tiene un ensayo chiquitito que se llama ¿Por qué amamos Bolivia? Y lo que él ha hecho es salir del ámbito de los centros urbanos, ir a ver más allá. Yo creo que esa búsqueda le ha dado Yo un creo que sí. cierto tipo de impulso. Se puede hacer una tesis con esa victoria. Entonces, Definitivamente. hay que ver. Ahora, No, muchos dicen que Lara. no sabemos, porque capaz era el chascosito potosino, ¿no ve? Y hubiera sido el mismo resultado. No Me sé. parece muy difícil. Pero Uno eso ve es el muy mapa difícil de electoral poder. de los resultados, todo el voto masista duro en Occidente, prácticamente calcado del MAS ha ido al PDC. El Evo no le habría hecho, Pero- no y le habría claro- hecho propaganda al chascosito, Pero sí a Lara. pero sí a Lara. Además, Habría que ver. dentro de los reportajes que yo he visto a los manifestantes de los bloqueos, había una furia contra Rodrigo, en parte porque lo desplaza a Lara. Sí. Nosotros hemos votado por Lara, no por Rodrigo. Ese es español, o sea, es Pero todo hay- un relato Sí, construido. pero ¿no? Pero ahí te das cuenta que están por debajo aquí otras cosas. Exacto. hay una cosa que es bien interesante en esta migración del voto que menciona Ajá. Vlad. La famosa falsa conciencia, ¿no ve? Mm. ¿Qué es mejor? ¿Estar lejos del poder o estar cerca del poder? Ya está, te acomodas. Igual que la Delcy Rodríguez, ¿no ve? Ay, qué pena se lo han llevado a Maduro. A Pero ver, doy ¿dónde presidente. juro? Exigimos, pero guárdenlo un tiempito más, por favor. Además había un grupo de gente que se estaba preparando para ir a pie hasta Estados Unidos para No, liberarlo pero, a Maduro. volviendo al tema, a mí me parece que incluso las organizaciones sociales de manera muy periférica, algunas menores, le han reclamado a Lara su ausencia. Ay, pero es que Creo también... que la COP, la CSUCB, los Punchos Rojos no tienen el más mínimo interés que Lara, pese a que es un actor popular, capitalice de la lucha social. Claro, pues porque como tú has dicho al principio, es una lucha social, no institucional. En cambio, Lara ya es parte del Estado. Y no Exacto. quiere dejar de ser parte del Estado. No, A pesar no. de que no le han pagado su sueldo. Pero- Eso me llama Pese a la que está haciendo atención. exactamente lo mismo que hacía cuando estaba fuera del Estado. Pero tiene peso específico. Por supuesto. Lara. por Todavía supuesto, sí. claro. Mucho peso específico. Yo como todavía para- sí. Sí, como para que si Rodrigo Yo- cae lo sustituya. yo veo- Y en 2 meses haga arder el país. Pero unos 3 conflictos como este, con esa intrascendencia que ha tenido, posiblemente las organizaciones sociales ya no lo consideren No, como un no, reemplazo y Es van a que querer depende. renunciar a todo. Porque Muy posiblemente. dentro de nuestra cultura caudillista, nuestros caudillos son tipos fuertes que toman decisiones y son centradores. No es un tipo ¿Y que Lara se anda es quejando eso? de todo, No, no, es. no pues, es. No, Porque, no, porque sale quejándose, dice, yo no puedo ir porque me Sí, van a sí, hacer. No, y además sus prioridades son interesantes. La primera estaba diciendo que no es Napoleón, que no se disfraza de Napoleón, sino de Bukele. Ahora, su última declaración ha dicho que en 11 días no le han pagado su sueldo. Entonces, creo que no hay ese, Yo creo que uno de esa los grandes conexión. perdedores de esto es Lara. Incluso con esta última declaración de que no le han pagado su sueldo, es como si hubiera perdido un contacto con esa Bolivia informal, que es más del Claro, que- 80%. Claro. De la gente que vive día a día, que deben estar poteando y decir, pero oye, no seas Oh. papito. Por lo Y si- menos vos tienes sueldo. Claro. Y eso es lamentable porque Lara podía haberse perfilado como ese hombre que vendía ropa usada en la Kumabi
y hacía lo posible para poder llevar la comida a la casa, y ese es el Lara al que se apoyó. Es que no tiene capacidad ¿Y ahora? política, es una superestrella del TikTok. No tiene mérito político y no ha aprendido. Eso es mi lección para mí. Pero su equipo, porque un político porque no es les hace solito. No le caso, hace es un hombre caso. caprichoso. No hace Yo caso a puesto nadie que ese hombre. sus asesores, Sí, no. por muy buenos que sean, por muy malos que sean, le dan consejos que posiblemente él desacata. Ya O lo sea, ha es un dicho hombre el- muy histriónico. El Solís ha dicho eso. Sí, eso ha sido clave. Tal vez lo ha dicho por despecho, tal vez lo ha dicho para hacerle daño. Pero hay algo Pero ahí se de nota verdad, ese ¿no? patrón de que este tipo es incontrolable. Le dices una cosa y no la hace. Y yo creo que lo que está haciendo hasta ahora es hacer lo mismo que ha hecho antes. O sea, está en campaña cambiado electoral el chip, proselitista no ha cambiado y el está chip, en el- TikTok. Digo, y eso me parece para un gobernante es penoso. Y que haya perdido tanto poder en tan poco tiempo. También. Sí, Ah, que su ha capital perdido mucho, social. ¿no? Pero Si ustedes ven la es foto esa tremendo. donde ha hecho la declaración y demás, que se ha rodeado, son 10 personas a los Sí, sí, sí. Esa es su bancada. Sí, sí. No creo que tenga más gente ahí. Sí, es que está aislado, lo han aislado y él no sabe cómo romper eso y parece que está muy cómodo. Lo que le dijo Espinosa es pertinente. Se está en su oficina. Hasta los ministros han ido a reunirse con ponchos rojos, campesinos y mineros de la COP. No ha hecho ¿Por nada. qué Lara no los ha recibido en la vicepresidencia? Mira, y una Porque cosa, y no una, ha ido y a una cosa buscarlos. que es rarísima, ¿no? Debe ser de los pocos vicepresidentes que vive en Santa Cruz Ah, es verdad. y que viene Ah, aquí verdad, a ¿no? veces. Sí. Cierto, qué gran observación. Sí, Porque sí, sí. la mayoría de sus TikToks se ve su hermoso aire acondicionado que tiene ahí atrás y siempre está en polerita. Sí, ¿no? ¿verdad? ¿no? Entonces dices, Qué difícil trasladarse a La Paz, es verdad. qué difícil trasladarse No, a La Paz. tienes que ni hacerlo. siquiera cuando ganaron en la primera vuelta, ¿se acuerdan? Estaba en Sí. Santa Cruz y no quiso Pero, venir a pero ya celebrar es el con vicepresidente, o sea, Tiene que residir aquí, ese es un debería de error. residir Ay, aquí, ay, ay. Claro, porque es un gran su error. cargo está aquí, la vicepresidencia, el edificio está aquí y no El es trabajo pues está que aquí. el trabajo está aquí. Claro, me Su recuerda- secretario general está Aquí los aquí. conflictos no tienen fin de semana. Todo este conflicto ha tenido Todo es digamos, aquí. un En final Santa porque Cruz parece que no ha estaban felices terminado, bailando. pero ha tenido su desenlace ayer a medianoche, un poco más, ¿no es cierto? Y el vicepresidente Estaba en su Santa casa, Cruz. en su casa, claro, eso es fatal. Está Estar muy fuera mal. del centro de Está decisiones, muy mal asesorado. siendo el segundo hombre del estado es terrible. O no hace Pues no, caso. no creo que Ocio San Ginés hubiera dejado la vicepresidencia. Ninguno. García Ni- Linera. Ni Jaime economía. Paz. Ni ¿no? Jaime Ni- Paz. ni Jaime Paz. Choquehuanca, que era un buen florero tehuanacota, que no hacía mucho, no hacía ni lo bueno ni lo malo. O sea, ni Qué lo bueno buena ni esa. lo malo estaba aquí, ¿no es cierto? Existiendo, sin hacer nada, pero Claro, existiendo. estaba aquí, pero. y esa ¿eh? base social fuerte que en teoría lo apoya al vicepresidente está aquí y él no está aquí. Sí, porque en Santa Cruz ¿Qué nadie lo puedes quiere hacer? a Lara, ¿o sí? No, ¿Qué no. puedes hacer? Habría que hacer una medición Los del nueva. plan 3000, tal O vez. sea que Lara le iría mejor en OnlyFans que en política. Bueno, no. En OnlyFans. No, creo que tiene que No terminar, lo sé. independientemente de que dice que sabe cuál es su labor, tiene que entender que su trabajo está aquí en La Paz. Bueno, ha sido. Pero, claro, muy pero aquí ojo que interesante. están diciendo que la gente votó por Lara y no por Paz. Eso me parece algo discutible, pero sin duda, sin Lara no hubiera ganado Paz. Sí. Pero como hemos dicho alguna vez. ¿No era si Lara la ficha del MAS? No, ¿qué pero, va a ser la a ver, fecha de nada, Lara? Algo que alguna vez dijiste tú, creo. Si Tuto no hubiera estado con JP, sino con Lara, la gente que votó por Lara, ¿habría votado por Lara si Tuto hubiera sido el presidente? No. Yo creo que no. No. ¿Hubiera votado por No. Lara si Samuel hubiera sido el presidente? No, Tampoco. Yo creo que los resultados no hubieran sido los mismos. sí. Porque Rodrigo es visto como alguien, bueno, era visto antes de todas Estaba estas muy medidas, más de allá. como que alguien acá, más ¿no es cierto? centrado, de centro, ni de izquierda ni de derecha, alguien capaz de establecer una relación dialógica, alguien, si bien que tenía ya experiencia en política, no había ocupado espacios muy altos en el nivel central. Entonces creo que eso fue una, vamos a decirlo así, una combinación accidental pero fructífera para ese momento. No, yo creo que hay que revisar eso y además nuestro sistema electoral establece que el presidente y el vicepresidente son Claro. binomio. O sea, la gente que dice yo Son voto por yuntas. Lara, Tienes que que votar votó por también los- por el presidente y Obviamente, viceversa. ¿no? ¿no? Quienes han votado solo por Son Rodrigo, yuntas. directamente han votado por Lara como vicepresidente. Así que Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo sí voy a rescatar del gobierno, que al que le estamos dando palo ahorita, que no ha metido bala y que no ha hecho estado de sitio? Creo que Eso de para haber- mí también de eso es haber- una victoria. eso era Sí, para caerse. mí también es de una haber victoria. hecho Eso era estado de caerse. sitio, y bendita la vida que no tienen un ministro tipo Murillo, Bolas, sí, tipo Murillo, claro. Ajá. Sí. que al Murillo agarraba y así Lo hubiera metido así meter de- bala, sí. porque el hombre tiene una Tiene obsesión con ser G.I. un Joe odio o así algo
jodido así, tiene, ¿no? Milico, no sé. Ahorita pero estarían en Plaza Murillo colgados todos los responsables. Sí, sí, pero no, Rodrigo no tal vez cometieron ese escapando. error. Yo creo que esa es otra No victoria cometieron el también. error Es que de reprimir. no es tan fácil, ¿no? Y El- eso también responde a que vivimos en una sociedad posheroica, Ajá. ¿no? Entonces hay que saber matizar. Más allá de una derrota, yo veo que aquí hay un empate, pero que sí hay un montón Un de trabajo. empate técnico. Catastrófico para ambos, ¿no? Porque ninguno de los sectores radicalizados lo ve a uno o al otro como ganador. Esa es una interesante. Quedamos en lectura. empate catastrófico. Yo digo derrota para el gobierno, pero no una derrota total, una derrota parcial. ¿Tú te quedas? Sí, con un empate que más adelante se puede convertir en derrota. Mucho ojo con eso, ¿no? Porque ahorita Esto no ha cerrado, no ha terminado. Es el primer tiempo. no termina Yo hasta tengo que fe, termine. como les digo, tengo fe de que esto sea parte de un plan más grande. Bueno, hablaremos de Irán, ¿no? Porque No, pero hemos ojo, prometido eso. pero ¿no? un poquito más porque sí yo creo que lo de no meter plomo es una buena cosa, pero sí, o sea, ya me jode mucho que la población boliviana sea rehén de todo esto. Sí. Porque pelean la COP, pelean con el gobierno, llegado el momento se dan la mano, se abrazan. Y los que han Y perdido los y hemos jodidos, perdido siempre hemos sí, sido nosotros. Sí, esto no tiene que ver con clase social, tiene que No. ver con que la población que gana del día a día, productores de leche, productores de flores, productores de verduras, productores de pollo, Los animalitos de comerciantes. senda verde, además. Lo de ¿no? senda verde es trágico, porque ya no había comida para ellos, estaban varados ahí. Y senda verde para los ecologistas representa el poder rescatar nuestra fauna que está tan vulnerada, tan destrozada. Los emprendedores, empezando por los emprendedores de truchas Titicaca, que ponían, faltan 3 días, ya no tienen más comida, terminando en los pequeños comerciantes. Mis caseras de ciruelo y de pera me decían, la ciruela y el ciruelo y la pera son frutas estacionales. Esto se va a terminar y nosotros vendemos estos 3 meses para poder dividir y ganar todo en todo el año. Es nuestra entrada de todo el año porque no vendemos más esta fruta, nos dedicamos a otra cosa. Entonces ahí a mí me molesta mucho porque somos los perjudicados y ¿hasta cuándo vamos a ser rehenes? ¿Hasta cuándo nos van a chicotear? Esa actitud me parece tan colonial de gente que quiere desligarse de la colonialidad, agarrar a chicotazos. Me parece una cosa tan retrógrada. Súper tan señorial, dolorosa. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Te chicoteo. Y sincero, sin nada de conciencia de clase. Porque la COP no se da cuenta que ha afectado a aquel que tiene que trabajar. No ha afectado a los grandes ricos, no ha ha afectado chicoteado a la las clase clases media alta, altas, pues, no la chicoteado no. a Claudia, al Samuel. Pero, a ver, detalle. Ese es uno de los motivos, a mi parecer, por los cuales la COP se Se ha ido apresura a acordar. sí. Porque se da cuenta que el bloqueo es sostenible, pero no por mucho tiempo. Porque ya la resistencia, por los videos que hemos Sí. visto, los reportes que hemos visto, la ciudadanía ya identifica esto como una lucha social de todos. Eso indica como las luchas de sectores. Y está de acuerdo, las tolera con indignación, con molestia, siempre y cuando no le afecten. Imagina. Pero cuando le afectan, hay resistencia. Y eso me parece que para el gobierno es algo a futuro a considerar. Ya estás en el peor momento del año. Se Sí, vienen sí, los sí, convits en sí. Oruro. Imagínate, sí. Argollo, persona no grata en Oruro. Ya, hasta ahí llegó la COP. Ese es Sí. otro dato interesante. Aquí la masa ha salido después de las fiestas. La COP estaba luchando Claro. sola, prácticamente aislada. Porque estaba- Navidad, Año Nuevo, de manera esporádica. Pero ha resistido, hay que reconocerle eso a la COP, que yo creo que es una institución corrupta, deslegitimada. Pero creo que hacer eso le ha hecho recuperar mucho capital social. Uno pensaba que se iba a quebrar. Sí. Yo mismo pensé que iba a fracasar en ese esfuerzo. Pero sin los campesinos, que tú has detallado muy bien todo ese bloque rural, semiurbano, urbano, movilizado y sobre todo bloqueando, no hubieran ganado. Ese es el problema, creo, ahora, ¿no es cierto? Y ese es el punto donde tiene que centrar la política de paz. Sí, ¿no? eso tiene que tomar Directamente. El gobierno tiene que revender la idea del capitalismo para todos. Ujú. Aquí todos ganamos, aquí todos hacemos. Y salimos adelante Y salimos juntos adelante. y todo. Sí, sí, ¿no? sí. Así que hay que esperar. Ojalá que comuniquen como deben comunicar. Yo he sido el primero en decir que pasemos de tema porque ha sido muy interesante. Hemos ido ya una hora hablando Sí, de seguimos esto. volviendo. ya. Seguimos, pero Irán. aquí me preguntan algo muy importante y vamos con Irán de cabeza. Dale. Me dicen, ¿y en esa perspectiva podría haber resistido y ganaba paz? Desde mi lectura, era muy audaz, muy arriesgado,
Pero si Paz se arriesgaba a seguir con la medida y los bloqueos seguidos nos habían hecho sufrir a todos, más sobre todo a las clases populares empobrecidas, más a los comerciantes, el 80% de nuestra economía es informal, ellos hubieran sufrido más. Sí. Yo creo que unas semanas resistiendo y posiblemente esa molestia iba a ir en contra de los movilizados, no en contra del gobierno. Pero era algo muy arriesgado y creo que lo que tú has dicho, la cercanía de la llegada del BID y de su misión para poder gestionar nuevos créditos ha sido clave, no el único elemento, pero clave, para que el gobierno decida abrogar. ¿No? Más allá de lo que tú dices, Jorge, que posiblemente hay cierto nivel de maquinación para hacer que entre los, entre comillas, ganadores empiecen a pelearse por la victoria, que en realidad puede que no sea una victoria. Y eso me parece muy interesante. Bueno, eso. Bueno, pasemos a Irán. Irán, esa es la noticia en el mundo ahorita. Antes recordarles que esta transmisión se va a repetir en YouTube. Ustedes pueden entrar a Transmedia, al YouTube de Transmedia. Si es que se han perdido parte del programa, no lo están pudiendo ver por completo, o nos están siguiendo en nuestro live y solamente escuchan una parte de la conversación, para escucharla completita se pueden ir a Transmedia. ¿Cuál es la página? www.transmedia.com.bo. También estamos en Facebook. Ajá, y también se está transmitiendo por Facebook y también por YouTube. Así que pueden seguirnos. Y se queda ahí grabado, así que pueden verlo todas las veces que quieran, comentarnos para el siguiente programa. Todo, ¿no? Exactamente. Bueno, Irán creo que es un tema que es importante y alguien dirá, sí, pero a nosotros ¿qué nos importa? Están al otro lado del mundo. Pero Irán ya está demostrando una tendencia geopolítica fortísima en la que los aliados del socialismo están cayendo poco a poco. Ya vimos caer a Maduro la semana pasada. Ahora los ayatolás de Irán, que por cierto tenían una participación muy fuerte en Bolivia. Y en Venezuela. Y en Venezuela, porque es más o menos parte del mismo bloque, y eso explica también por qué los activistas de la izquierda no se están pronunciando dicen nada. Para nada a favor de las mujeres que se están ahí. Creo que el feminismo se puede ver ahí claramente, ¿no? Las mujeres que se están quitando el hijab, claro, porque han sido oprimidas desde los años 70, cuando cae la familia de los shahs, y justo ahora en Irán, además sin internet, están ellos sin internet, se está desviviendo a mucha gente, el régimen está resistiendo, pero la gente también está resistiendo, y es una lucha silenciosa y heroica, porque no hay como el Free Palestine, no nadie, o sea, los activistas están muy calladitos. Y eso te muestra también las tendencias que hay, ¿no? De bloques que van a apoyar a unos los ciclos por los que va el mundo, ¿no? Además, la notoriedad, además de un tema, es siempre la elección de qué se dice, cómo se lo dice, es político. Claro, ¿no? Si fuera a la inversa, si el régimen estuviera controlado por el Shah y el Shah estuviera reprimiendo, claro, asesinando, revés, quienes, ¿no?, guardarían silencio serían otros. Claro. La comunicación es política, el posicionamiento ideológico, también haciendo el análisis y la selección de lo que se va a hablar, es político, pero es muy interesante leer todo esto de manera, me parece, coordinando la temporalidad de los acontecimientos, viendo cómo ubicarlas en el contexto actual. No diré coordinada, pero sí en un contexto muy amplio. La caída de Maduro, la intención de Estados Unidos de comprar, adquirir Groenlandia, el abandono que ha hecho de la Unión Europea, la dejó sola con Ucrania peleando contra Rusia. Es posible que aguanten un poco más, pero terminen perdiendo, es lo más probable. ¿Caerá Cuba? Y yo creo que sí, es cuestión de tiempo para que caiga Cuba, pero lo que está pasando con Irán tiene que leerse bajo esa perspectiva, creo yo. El nuevo rol que está asumiendo los Estados Unidos en el mundo y la nueva política que está llevando a cabo Trump, que posiblemente, aun cuando ya no puede seguir constitucionalmente Trump para una próxima elección, pero si los republicanos ganan, posiblemente el presidente siga la misma línea. Es duro aceptar esto, porque colocar a Trump, que es un hombre totalmente ajeno a la tradición política, sobre todo la americana, en un papel como en un nivel, en un stand como el de Woodrow Wilson, por ejemplo, que ha marcado la política de los Estados Unidos por casi 100 años, pero Trump está dándole un giro, está rompiendo la rueda del tiempo, ¿no? Claro, eso me parece muy interesante, pero Irán, lo que pase con Irán, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que en medicina nosotros, perdón que lo de medicina. Métele. Es alucinante. En medicina hay una ley que se llama la ley de Sterling, ¿no? Que se aplica al músculo cardíaco. Ya. Que cuanto más se estira, al contraerse, toma más fuerza, ¿no?
El mundo, había un gran politólogo francés que decía que el mundo más o menos funciona así, son ciclos, y esto lo saben ustedes mejor que yo, pero cada vez se jala más ese músculo, ¿no? Por eso vemos polaridades tan amplias de grandes gobiernos de izquierda. Si retrocedemos más desde los 70 más o menos, de los intelectuales de izquierda fuertes, de Allende y demás, que se va jalando la liga esa del corazón, y cada vez la respuesta es más fuerte, ¿no? No es nada más que una respuesta a lo que está pasando ahora, a ese fallo brutal que ha tenido la izquierda todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Irán es lo mismo, ¿no? Como decía la Sayuri, desde los 70 que las mujeres eran libres, tú ves fotos en las redes de cómo era en la época del Shah, en el gobierno ahora de los ayatoles, que tienes que andar con la cara tapada, la gran represión actualmente en Irán, y haciéndoles un update para los que nos están viendo, desde fines de diciembre más o menos hay una gran revuelta que ha ido escalando, y algo que no se ha visto casi nunca en estos países así fuertemente armados, es que las fuerzas de seguridad están retrocediendo o se están uniendo, ¿no? No sabemos mucho porque se han cortado las redes en ese país, no hay cómo comunicarse con esa gente, hay un apagón digital, pero creo que son signos de estos tiempos, ¿no? Sí, no, y aquí también juega un papel importante la información, porque para que pase lo que está pasando en Irán han tenido que ver lo que ha pasado en Venezuela. Exactamente. O sea, no, claro. Porque Irán no es Corea del Norte. O sea, en Irán con ciertas agencias ven noticias de lo que pasa en el mundo. Y esto seguramente ha sido un parteaguas, ¿no? Aparte de que tienen problemas con recursos como el agua. Sí. ¿No? Y esto afecta a la calidad de vida de la gente. Totalmente. ¿No? Y hay que, desde el punto de vista geopolítico, Irán se encuentra en un sector del mundo que es muy complicado, pero también tiene que jugar ahí la fe, ¿no? Son chiitas, es un estado islámico casi teocrático, el líder supremo es el ayatollah. Desde el 79. Hay una policía de la moral. Sí. Ahora, el Mossad israelí ha tenido la capacidad de deshacer todas sus bases donde estaban queriendo llegar a tener una especie de bomba nuclear. Los han frenado. No tienen con qué defenderse de alguna otra potencia grande. No, lo más chistoso es que la revolución del siglo XXI está apoyada en un régimen teocrático. Es una contradicción en sí misma. Marx debe estar revolcándose en su tumba, ¿no? O sea, ¿cómo pues con el opio del pueblo? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Dónde está la revolución? Pero va. Y bueno, no te olvides que aquí en Latinoamérica la revolución de independencia en México fue marianista, ¿no? Exacto. Así que sí puede ser totalmente. Sí puede ser. La realidad no condice con los libros de teoría ni filosofía, ¿no? Se da, el contexto es muchas veces por la Virgencita. Es más complicado, ¿no? Siempre es más complicado. Y aquí han habido en el siglo XIX y siglo XX liberales, salvo Sucre y Bolívar, con otras excepciones, que han sido bastante conservadores y religiosos procatólicos, ¿no? Y eso es algo bien de la realidad. Y además eran antiindigenistas. Sí, también. Entonces, pero más o menos, hay que ver. Claro, pero es que la diferencia radica en que los iraníes son árabes, ¿no? Sí. No son chiíes, no son como la mayoría, son persas, no son árabes, no son como la mayoría de los árabes de por ahí, de esa región. Y como aquí dicen, su religión originaria es el zoroastrismo, y hay un fuerte crecimiento del cristianismo también ahí. Y Persia ha dominado el mundo era un imperio, uno de los grandes imperios de la antigüedad, sí. Darío. Ciro el Grande. La agricultura, o sea, hay claro, un montón de cosas. Pero el tema religioso marca un montón por los aliados, uno que tiene Irán y por, digamos, la contraparte que tiene Irán. Y entre ellas está Arabia Saudita, que son suníes y que apoyan a Israel, ¿no? Entonces, esta configuración lo hace algo más complicado, y considerando que parece que hemos vuelto a esa era del imperio del siglo XIX, donde las potencias ahora no solamente se reparten en África, ¿no? Se reparten en el mundo, ¿no? Y digitalmente además. Pero ahora como imperios del siglo XIX, ¿no?
porque Estados Unidos se comportaba siempre como un imperio, pero como un imperio del siglo XX. Es decir, no tenía manifestaciones militares de manera directa, salvo de manera Tan de excepcional. frente, ¿no es Siempre era cierto? indirecto, utilizaba su presión financiera, utilizaba amenazas, utilizaba su diplomacia, actuaba indirectamente. El Plan Cóndor ha sido, digamos, una actuación militar, pero indirecta, armada indirecta. Pero que ahora está portando ya es como un directo. conquistador. Es que eso Claro. te muestra también cómo, aunque hablar de personalidades a estas alturas es cuestionable, pero te muestra cómo la personalidad de ciertos actores políticos como Trump, como Putin, pueden cambiar la visión del mundo. Porque este es estilo Trump. Esto de tomar las cosas es bien al aprendiz, al estilo del programa que tenía Trump. Es como un Y empresario. como él se ha que comportado toma, toda su vida, además, ¿no? Sí, agarra De manera- una empresa, la compra, la divide en partes, no le interesan los trabajadores, no le interesa nada, le mete y va. Y Putin es un poco así, ¿no? Él también va, toma un territorio porque quiere, porque le corresponde y porque puede. Aquí es el reino Sí. de los hombres que lo hacen porque Y- pueden. Por el Because I poder. can. Sí, y mira, yo encuentro cosas bastante que pueden ser muy similares en el caso iraní como en el caso venezolano. Ujú. La corrupción. Y cuando la gente pierde el miedo. Pues cuando pierdes el miedo, ya listo. O sea, no importa qué tan poderoso seas, la cosa es si tienes la capacidad de defenderte. El caso venezolano. Los famosos radares chinos no han funcionado. Las baterías antiaéreas rusas no han funcionado. Todo lo que tenían para defenderse de una posible Sus invasión milicianos. no ha funcionado. ¿Por qué? Por la corrupción que existe en el gobierno. Tener tropa, tener maquinaria, tener esas cosas necesita cierto tipo de reparaciones, cuidado, y tienes que saber manejar. Ahora, capaz les ha venido con instrucciones en chino y en alfabeto cirílico. No ven ruso, ¿qué haces? Estás jodido. No dependes de vos mismo. 3/4 de lo mismo debe estar pasando en Irán. Para que las fuerzas de seguridad prefieran darse la vuelta solamente por el hecho de sobrevivir, porque tienen familias, cargan algo en la espalda, hay gente por ahí detrás, es porque el sistema, independientemente de ser teocrático, también es corrupto. Sí. Y ellos conocen muy bien cuál es la capacidad de defensa que tienen. Y se ve, ¿no? Hay videos que a mí me llaman mucho la atención. Creo que también tiene que ver con el despertar de las nuevas generaciones. Los jóvenes, con muchas cosas que se les pueda cuestionar, ya no quieren vivir en estados totalitarios, quieren abrirse a la modernidad. Es lo las que ha pasado en la chicas quieren- primavera egipcia. Exactamente, Lo que ha pasado la en Nepal, primavera sin árabe. ir muy lejos, ¿no? En Nepal, exactamente. En Nepal, ¿no? ¿no? Son estas nuevas generaciones. Yo veía cómo los chicos corrían y le hacían volar el turbante a los maestros de la ley Claro. a los chiíes, a los maestros chiíes, gente que era ultra respetada en el pasado, unas personas que no, eran intocables, que tú tenías que rendirles pleitesía. Los jóvenes corrían y le hacían volar el turbante y luego se escapaban. Y esas imágenes inspiraban a otros jóvenes a salir. Lo que dices, Jorge, ¿no? Cuando le pierdes el respeto, le pierdes el miedo. No, cuando pierdes el miedo, Y eso siempre viene de las generaciones más jóvenes. Yo Ya. creo que eso hay que Son aplaudirles. los jóvenes los que están ahora, como en estos últimos conflictos en el mundo, ¿no? Son los jóvenes los que están saliendo. A mí me gusta mucho Persépolis. Ah, sí. Una obra qué buena de peli. Ah, es fabuloso esa obra, ¿no? Satrapi, que tanto en la novela gráfica como en la película retrata ese cambio. Y creo que gran parte del conflicto interno se puede explicar porque en Irán ya han probado la modernidad. Claro, La han ya han perdido. estado y la han perdido, ¿no? Claro, y mire, después de tantos años hay la posibilidad de recuperarla. Yo creo que eso es algo presente, ¿no? En la colectividad. Sí. Sobre todo en las mujeres, que han sido uno de los sectores más oprimidos, de manera más dura por la teocracia. Exactamente, ¿no? Y nuevamente acudo a mis analogías médicas porque me gusta eso. Para que ocurra una enfermedad catastrófica en el cuerpo, tienen que ocurrir muchas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Es como una lotería, lamentablemente, ¿no? El cáncer y demás enfermedades. Entonces, lo mismo está pasando en el mundo. Están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo que están llevando a que estos movimientos, que en otra época, si te pones a pensar, hace 10 años, este movimiento en Irán no hubiera sido posible, ¿no? Sí. Porque gran parte, además de el poder de disuasión que tenía el poder iraní, era tenemos armas nucleares, tengo una guardia revolucionaria que me va a proteger,
Pero la Guardia Revolucionaria ahora ya sabe que no es inmune, que puede entrarse el poder externo, puede entrarse en cualquier momento a ese país y se los bolsa. Entonces, están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo, como dice la película, todo al mismo tiempo y en el mismo lugar están pasando esas cosas, me parece que es así. Y la salida del Shah, que creo que ha sido espectacular. Sí, sí. Esa imagen del Shah es fabulosa. Sí, cómo son las cosas, ¿no? A menudo, y eso creo que lo decía siempre Walter Benjamin, ¿no? Es la memoria histórica lo que suele llevarnos a nuestras aspiraciones más grandes. Dicen que somos la utopía que soñaban nuestros abuelos. Y en el caso de Irán, el regreso a la bandera, que es muy emblemático, es como para aquí suele suceder la imagen del Malku, de Tupac Katari, la Huipala, que representa algo en el imaginario de ciertos grupos. En el caso de Irán, el hecho de ver la bandera con el león y la espada, que es además un símbolo ya de la época del rey Ciro el Grande, y cómo con inteligencia artificial, a mí me encanta eso, lo muestran al hijo mayor del Shah recibiendo la corona de manos de Ciro el Grande, y debe de ser muy emocionante para ellos, porque tienes ese factor de la tradición, de irte a tus épocas grandiosas, porque Irán efectivamente, no, igual que Venezuela, grandes países petroleros que vivían riqueza. Con muchos problemas, es cierto, pero que no se comparan, creo, a los que tienen ahora, ¿no? Claro, y uno extraña eso. Ese famoso Let's Make America Great Again, ahora está Let's Make Iran Great Again, Let's Make Venezuela Great Again. O sea, esa idea de volvamos a ser grandes. Grandes, ¿no? Creo que aquí también hay un poco así. de eso, ¿no? Volvamos a ser la Bolivia de... ¿Cuándo? Ucha, Me sí, grejo. de Bush. Vamos a hacer Tiahuanaco por el occidente. ¿Cuándo hemos sido grandes, verdaderamente grandes? Nunca, pero se puede En la crear época de Santa Cruz. Se puede crear un No, pasado. no. Con la Confederación, ¿no? No, ¿Qué vamos a cuando hacer? se No. funda la República, ya Potosí estaba en bajada, sí. ya estábamos en crisis. Todo el siglo La función XIX. del discurso político suele ser a veces crear un pasado heroico o más o menos Porque heroico, yo la verdad no creo que falsificando el tengamos pasado un real. heroico, lamentablemente. No tenemos. Hemos sido siempre un país pequeño, muchas marginal en los contradicciones. internacionales, con muchas contradicciones, Dependiente y de con materias primas. con mucha desventaja respecto a nuestros vecinos en muchos aspectos, y que, como bien ha dicho Jorge, nos hemos articulado como república, no como nación, Teníamos que ser país. en una crisis económica. Eso incluso estaba en disputa, ¿no es cierto? Entonces, esa es No, la sí realidad. teníamos que ser país. Sí, ¿Tú yo creo crees? que Sí. sí. Claro, sí, porque lo que pasa es que se había generado ya un circuito económico, social y político en torno al Cerro Rico de Muy Potosí. identitario también, ¿no? Sí, También. sí, que distaba muchísimo de lo que era Perú, el Perú limeño, el Perú de la costa. Y creo de la que eso- Argentina. y de la Argentina. O sea, lo que dice José Luis Roca, ni con Lima ni con Buenos Aires, es realmente, es no más. El problema es que justamente la contradicción más grande que hemos tenido como país es el nacer en torno al Cerro Rico de Potosí, que es el ejemplo más claro de vida rentista que no hemos podido dejar atrás. En parte porque no podíamos, porque aparece la plata, después de la plata llega el estaño, después del estaño llega el gas, y ahora algunos dicen que el litio, yo espero que no, porque no hay manera, o sea, no tenemos un momento en el que realmente nos vemos con las manos vacías de decir, ¿y ahora qué hacemos? Es la desgracia de tener tantos recursos, Claro, ¿no? la maldición de los recursos. Y ahí recurrir y decir, ¿y si hacemos esto? ¿Y si empezamos a recurrir al turismo? ¿Y si vendemos, empezamos a hacer industria? ¿Y si exportamos? ¿Y si tal? Y no hemos tenido un momento. Y nadie habla de mejorar el capital humano. No, mira, en el 56, ahí Gustavo Prado Robles, Carlos Gustavo Machicado, tiene un texto maravilloso que habla de cómo el capital humano en la crisis del 56 ha permitido que tengamos una bonanza interesante en los 60s y 70s. Nunca se ha repetido ese momento. Y hablando de eso, en esa época también es cuando han llegado extranjeros, ¿no? Ay, sí, los Las grandes extranjeros. empresas aquí que se han fundado eran en manos de extranjeros. Sí, pero Nosotros le tenemos odio, ¿no? pocos momentos No hemos nos gusta sido que lleguen. mineros exitosos. De hecho, ya desde el siglo XIX la plata entra en caída. Somos un país minero y minero pobre, ¿no? Sí, minero mal. Minero Malos mineros. O sea, Sí. mineros republicanos con tecnología de Ni minería siquiera colonial. Ni siquiera nuestra aristocracia ha sido buena.
Sí. No. Porque, no a ver, ha sido ¿cuáles bien han sido? provinciana, como En se otros suele países decir. la aristocracia ha dejado grandes obras, grandes palacios, No, ha traído aquí- artistas, grandes artistas. Patiño, digamos que dejó un par de cosas, ¿no? La Sí, pero fundación, se ha llevado sus mucho más, ¿no? casonas, Sí. claro. O sea, es como- Aquí las élites siempre han mirado para afuera. Sí. Y no digamos para traer ese afuera aquí adentro, sino para irse ellos. Ah, exacto, Claro, y ¿no? eso es algo que incluso está presente en la mentalidad actual. En estos conflictos, yo no juzgo la posición de la gente, pero a veces leo comentarios de, ya, aquí sé de Bolivia. O sea, y eso es muy interesante porque tiene muchas implicaciones. Uno Cuando de que ha perdido el tuto, todo el Todo el mundo se iba a ir de Bolivia. Claro, o sea, esos que han dicho yo me que voy se a ir de iban a Bolivia. ir, Claro, yo o no sea, sé qué Yo les estarán molestaba en el haciendo. Facebook, decía, ¿cómo es ese nido? pero esto no es Sudán, pues, Sí que están no, aquí. no es Sudán, no es Sudáfrica a mediados del siglo XX. O sea, Bolivia es un país con muchas contradicciones, muchos problemas, pero con mucho potencial. Es difícil vivir aquí, Ahora, pero no es imposible. Ese es el punto. yo les digo, los dejo porque lamentablemente cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa volando. Ah, cierto. Nos Y ya tenemos nos que quedan ir. 5 minutos. ¿Está bien eso de su desarrollo y felicidad? No, No, no somos Somos un felices. país- es que No somos pero- felices. no, de hecho en estas mediciones de felicidad que se hace, los daneses son los Y felices. los colombianos. Nosotros somos una manga de infelices, digamos, pero nos gusta vivir así. En O sea, nuestra felicidad somos infelices. nos hemos adecuado a vivir así. O somos Por eso es que conformistas. cuando llega el carnaval, la mayoría se echa a perder. Porque sabe que es esa su Sí, oportunidad, el único es momento en ese que puede tiempo ser donde feliz. puede dejar de ser ese tipo formal, aburrido, renegón, y se abre a la alegría y se desborda, digamos. Y ya está, y es un par de días. Se puede disfrazar de pepino. Y después vuelve. demás. Y lo peor es que además el boliviano de borracho llora. Sí. Ni Sí, siquiera y cuando es beben- borracho es feliz, ¿no? Y creo que beben por eso precisamente, ¿no? O sea, es Para hacer catarsis. Las sociedades, Para desfogarse. los individuos y las sociedades reprimidos siempre tienden a escapar en algo, De ¿no? la Puede realidad, ser, ¿no? sí. el Sí, en Rusia alcohol. las cantidades de vodka que Sí. se consumen son fabulosas justamente por eso, ¿no? Sí, porque tenemos ese peso y esa carga. Pero bueno, no todo es malo, ¿no? O sea, sí Más es en cierto occidentes, habría que regionalizar eso. No, los Porque el cambas igual chapaco, beben. el camba no es tan reprimido en No, todo. no, cierto? no, es verdad, Es ¿no? un tipo alegre y hablador de tiene que- sobrio es muy y- Claro, cultural. pero que vive con los Claro. es que el Pero que chapaco igual y el chupa camba y- tienen un Hay problema. Hay matices, no sería erróneo caer en estereotipos. Claro, pero es que el chapaco y el camba tienen un problema, viven con los collas. Claro, ahora sí. Que son collas que han dejado de ser tan collas, ¿no es cierto? Es lo interesante de nuestro país, ¿no es cierto? Es muy difícil analizar Somos un muy conflicto de hace diversos, 20 ¿no? años. Somos muy Ha diversos. cambiado mucho el país. Es que hemos aprendido algo de los españoles, ¿no ve? A adaptarse. Yo eso le decía el otro día, he atendido a un personero de la embajada española y digo, pucha, ustedes nos han conquistado, ustedes que son tan jodidos, ¿no? Porque dentro de España, que es chiquitita, son 5.000 mini repúblicas que andan peleando entre ellos, catalanas, vascos, ¿no? Somos, creo, hemos heredado eso. No, pero aquí también éramos así, había un No, montón sí, de es que- Claro. pueblos aymaras. Por- Las republiquetas son el más claro También, ejemplo, porque sí. cuando llegan Bolívar y Sucre, Habían han un- entrado como cascos azules de la ONU, ¿no ve? Hay orden aquí. Claro. Sí, Listo. y de la época prehispánica igual, ¿no? Los peleaban Los señoríos. Los señoríos, los llamados incas, los señoríos, ¿no? aymaras, Claro, y tenías los los urus, horas, los los urus, urupucaras, tenías los quillacas, los charcas. los charcas, Las confederaciones, la ¿no? confederación charca caracara, que son otro tipo de aymaras de los lupacas o los pacajes, y en lo que sí teníamos mucho conflicto, ¿no? Pero bueno, aquí nos dicen, están hablando como arguedas. Bueno, no, en medio de todo eso yo creo que hay que celebrar que con todo y todo, 200 años hemos durado. Los peruanos, No, los vamos a argentinos, durar los más, chilenos sí. no nos daban más, o sea, decían, estos van a Claro, durar había 10 una años. confabulación. Ahora, aquí contra- hay Pero que entender míranos. una cosa, ¿no? La creación de Bolivia nos ha demostrado que tenemos políticos inteligentes y audaces, que incluso han ayudado a la independencia de otros países. ¿no? Si no me equivoco, Jaime Sudáñez ha ido incluso a redactar la constitución del Uruguay, de la Argentina, de Chile. Pero aquí eso no te dicen Los, ni en los- colegio. los primeros próceres argentinos son bolivianos. Sí. Sí. Sí, por algo aquí se ha dado el primer grito libertario, ¿no? Algo significará. Charcas. Algo El peso de significará, Charcas, el era. peso de Charcas como Sí. tal. Entonces, Bueno, hay cosas que creo que tenemos que recuperar. Eso del primer grito libertario me recuerda a Haití, que ha sido el primer país que se ha querido levantar. Ay, en la ay, tierra. Ese es Y un miran tema que cómo podemos están. tratar ¿no? aparte, es muy interesante. Sí, pero es en el Caribe. ya. Es más, los han fundido a deudas además a los haitianos. Chicos, Sí. qué maravilla de programa. Jorge, gracias por venir. Realmente fabuloso conversar contigo.
No, ¿Qué un gusto. temita nos sugieres para el próximo programa? No, pues la próxima Para hacer tenemos que- Tariquía. Tariquía. nos A ver, falta después Y de, la entonces, ecología. después de Tariquía puede ser el ingreso a las subnacionales y los dejo con una pregunta existencial. Si por pasarse de copas Félix Pazzi tuvo que hacer 1000 adobes, ¿cuántos adobes tendría que hacer Iván Arias? Ninguno. Así que escríbanos por ahí para más o menos ir calculando y tener más o menos una idea y así poder ir midiendo cómo va el escenario ¿Y municipal. cuántos aquí en tendría La que Paz. hacer Santos Quispe? No, es que a él le han implantado, que es muy diferente. ¿Le han implantado la cerveza en sus venas? Puede ser. No, es que la gobernación está embrujada. Todos los gobernadores se embriagan. La Ya estamos, Hay que poner alcoholímetro, ya como estamos ponen en en la las hora, escuelas. entonces nos Ay, perdón, despediremos, sí. ¿no? Ya, ok. Porque bien descortés. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por seguirnos, un programa muy interesante. Gracias a Jorge. Yo me Realmente despido de gracias. ustedes, muchachos. Bueno, pues los esperamos la próxima semana. Esto es Motín Mental por Transmedia. Síganos aquí, transmedia.com.bo. Vamos a estar todos los lunes a las 6 de la tarde. Y si ustedes no pueden sintonizarnos a esa hora, estamos transmitiendo por Facebook y también en YouTube. Y ahí pueden buscar y van a ver la charla completa y pueden despotricar, apoyar, cuestionar, preguntar, que para eso estamos. Porque pensar diferente es un caos. Un motín.